Hoy tengo otro café pendiente, el que tengo con un bucólico pastor, amante de la tierra y de la música. Su historia pudo ser protagonista de una época medieval, pero el destino caprichoso nos lo trajo afortunadamente al siglo XX, que también necesitamos pastores que canten y trovadores del amor. Amancio Prada, ¿qué tal? Muy bienvenida a este café pendiente. Bien hallado. Pendiente desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo. Yo tenía muchas ganas de hablar con usted, que me ha dado permiso. Trátame de tú, que va a ser más sencillo, me ha dicho. ¿De tú o de usted? De tú. Vale, vale. Bueno, este fue el inicio, estábamos viendo al comenzar el programa, esa foto era la imagen de usted con su padre y una flauta. ¿La puedo ver esa foto? Enseguida la volvemos a poner. O de usted con una guadaña. No, ahí no es una guadaña, es ¿No? lo que en el Bierzo llamamos batedera. Batedera. Venía de regar unos manzanos, De ayudar a supongo. su padre, de ayudar, Claro, de lo que ayudar a su padre. es una grada. Y yo ya estaba estudiando en París, pero en aquellos veranos cuando venía hacía todo lo posible para ayudar a mi padre, porque sabía el esfuerzo que hacían mis padres para que estuviera uno por allí. Es verdad, es verdad. Mira, esta era la que quería. Es que cuando me la ¿verdad? enseñaste me hizo gracia. Esta chaqueta es muy parecida a la que tiene mi padre. Sí, es verdad, de pana. ¿Y esto? Sí. Esto es una condecoración de mi padre, que le pusieron a mi padre. Y es la única condecoración que yo llevo conmigo. Ajá. Es de la orden, caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Y se la dieron a él. Pues mira, qué bonita manera, ¿no?, de empezar este pequeño encuentro con una persona que fue muy importante para ti. ¿Tú sabrás, hijo? Mis padres fueron muy importantes, los dos, desde luego, claro, para todos lo son, ¿no? Pero bueno, yo cuando tenía un par de años o tres más que ahí... Tendría ahí 2 años, ¿no? Yo qué sé. Más o menos. 2, 3, pues lo digo un poquito, supongo, ya, ¿no? viendo un 3 o poquito 4. el tamaño, más o menos. No sé qué, fíjate, tengo una flauta en la mano ahí. Ya apuntaba maneras. Esto era en Dehesa. Amancio Prada nació en Dehesa, en León, en el año 49, y fue hijo de unos labradores, pero bueno, de un señor que ya tuvo, bueno, pues fue muy visionario, quería dedicarse a la hortofruticultura. Y de alguna manera, lo digo porque es que su vida es una serie de encuentros azarosos en el que usted tenía una cosa en la cabeza y el destino sabía que tenía que ser otra, sí o sí. Porque como hijo de labradores, tú pensabas que tu destino era seguir cuidando de la tierra, trabajando en ella, formándote, porque además también se quiso formar de una manera muy concreta, pero el destino no tenía pensado en lo mismo, Amancio. No lo sé si es el destino, si es la vocación, si es el azar. Sí, porque yo no podía imaginar entonces, ya no teniendo 3 años, ni con 10, ni con 12, ni con 15, el poder dedicarme a lo que más me gustó hacer desde que era niño, que era cantar. Y fueron muy importantes mis padres porque ellos también cantaban, y cantaban muy bien. Y con ellos cantábamos los hijos y mis tíos. Y el canto era un consuelo, era consolación cuando se trabajaba, bien cuando estaba solo, que era una forma de llevar mejor la soledad. Era descanso. O cuando eras niño, de espantar el miedo, tener que ir a buscar el agua por la presa arriba de noche, con la cabeza llena de pájaros y de héroes, de los tebeos que leías, todo era temeroso. Entonces, cuanto más miedo tenías, más alto cantabas. Pero también era celebración el canto. Es decir, el canto a mí he nacido en pañales del canto y he crecido con el canto. O cuando mi madre iba a lavar a la fuente de la Marcela junto al río Sil, y a la salida de la escuela, pues a las 5 de la tarde, iba a buscarla para llevar la ropa. Ayudaba. La ropa mojada, que pesaba mucho en aquel balde de zinc. Y recuerdo cuando iba llegando ya a la fuente, a dar la vuelta, una cuesta abajo, me venían sus voces, hablando, riéndose, cantando. Era como una frescura más fresca que el agua que salía de aquella fuente, que en invierno estaba templada, por eso iban a lavar ahí
a la fuente. Bueno, es que eran otros años, eran... Era geotermia, la geotermia aplicada de modo la natural. naturaleza, que es muy sabia. Yo creo que de esto sabe un poco. De hecho, estudió, fíjese, bueno, nació en Dehesa, estudió en Cambados, en Galicia, y su primer contacto con Valladolid fue uno de los primeros. Aquí vino a estudiar al INEA, al Instituto Nevares de Estudios Agrarios. Casi recién fundado. Casi, que estaba, de aquella todavía estaba en el Colegio San José, no Sí. estaba en el camino de Simancas, que ahora conocemos. De San José se fue a Cristo Rey y de Cristo Rey a Eso Simancas. es, eso es. Pero usted estudió en el Colegio San José, estudios agrarios. Seguía con esa idea de poder continuar el trabajo que estaba realizando su padre y que, fíjese que no me sale llamarle de tú, es que no me sale, es que les tengo mucho respeto Pues a los invitados. Nos tratamos de usted. Y aquí fue uno de los primeros contactos, bueno, pues con unas de esas llamadas del destino. No sé si se acuerda de ese fraile, ese grafólogo, que le dijo: llevan su letra las artes y la creatividad. Lo tenía el padre metido Briones. El padre Briones, nos daba clases de psicología, todo era en el trabajo, organización científica del trabajo. ¿Cómo se quedó cuando lo rotación de escuchó cultivos. Esto no puede ser No, casualidad. en un examen, hice un examen de aquellos y me llamó a su despacho y yo fui con cierto temor. Dije, pero yo creo que no me salió muy mal el examen. Y entonces empezó a preguntarme, pero tú, ¿por qué haces aquí? ¿Por qué estás estudiando esto? Y le expliqué, pues, lo que puedes imaginar, ¿no? Y me dijo, estás muy equivocado. Dice, yo estoy viendo esto, tú eres un artista. Y dije, bueno, me extrañó, la verdad. Dije, pero ¿por qué dice usted eso? Es que yo soy grafólogo. Nunca he visto en mi vida un trazo tan de artista como este tuyo. Y dije, pues ya me gustaría a mí. Bueno, me he matriculado en el conservatorio, porque yo me matriculé también en el conservatorio en Valladolid. Pues sigue por ahí, por ese camino. Dice, bueno, ya veremos. Bueno, entonces sí que había una parte musical que seguía cultivando y nunca mejor dicho. Sí, Siempre sí. se dedicó a Sí, cantar. ya con los salesianos se pedía tocar la bandurria y hacíamos zarzuelas. Hicimos El Rey que rabió, El Barberillo de Lavapiés, Los de Aragón, y cantábamos no solamente canciones religiosas, sino también profanas, digamos, ¿no? Y yo era solista del coro, además, uno de los solistas. A canciones populares. Bueno, es que es muy amplia su trayectoria. Yo creo repasarla Son muchos años. Son muchos años y muchas cosas, muy intensa. En el año 71, cuando acababa, entre comillas, de pasar la primavera de París, usted se fue a París, precisamente también llevado por los estudios agrarios. Antes. Yo me fui en el 69. En el 69, correcto. Y en el 68 me fui a París por primera vez, pero fui a hacer unas prácticas en un pueblo al norte de Francia, cerca de Nancy, porque leyendo aquella revista a la que estaba suscrito mi padre, El cultivador moderno, que se editaba en Zaragoza, mi padre, que fue uno de los pioneros de la fruticultura, pues leí que había una experiencia interesante en la agricultura en Francia, que no era tanto una cooperativa, o sea, ponían el acento no tanto en la comercialización de los productos, sino en la producción. Y entonces, en ese caso, 3 familias se agrupaban para no tener que comprar 3 tractores, sino con un tractor tenían de sobra para hacer las labores, y así con diferentes aperos, ¿no? Esto que ahora es muy evidente, Claro. Pero de aquella alguien tenía... Claro. Y se ayudaban unos a otros. Lo de ayudarse, eso ya me sonaba porque en el campo antes todos se ayudaban. En la vendimia, al coger la manzana, el pastoreo. Era algo coral. Era algo coral. Y el canto también era coral. Y entonces quise hacer las prácticas allí. Pero en el fondo yo lo que quería era ver el escenario de mayo del 68, que lo había seguido en la prensa. Era una excusa que le venía muy bien. Leyendo el norte de Castilla, en la residencia de Cristo Rey, ¿no? Y a la vuelta, efectivamente, di una vuelta por allá, los alrededores, y fui a París. ¿Qué descubrió en París un chaval en París, de 20 años? Con 19 años que tenía yo entonces, lo que me pareció es que era un escenario maravilloso. No podía tampoco ni haberlo imaginado antes. Y me dije, yo tengo que venir aquí a estudiar o a lo que sea. Volveré. Entonces terminé INEA y averigüé que me podía matricular en la Sorbona con esos estudios. Y entonces, pues,
me fui a estudiar sociología rural, que en cierto modo era como una continuación de los estudios de administración, agrarios, empresariales. Pero lo que quería era seguir viviendo en París. Quería ir a París, no sé, buscando mayor espacio para mis hazañas, como diría don Juan Tenorio. Pero todavía no se dedicaba a esto profesionalmente. No, que va. Pero ya había hecho mis canciones, mis primeras canciones las hice aquí en París. En el concierto que di el pasado mes de octubre en el Teatro Calderón, que me hacía mucha ilusión dar ese concierto, porque, claro, con el tiempo te das cuenta muchas veces de la importancia que han tenido ciertos lugares y ciertas personas y cierto tiempo también, o cierto calendario, ¿no? Y conté que mis primeras canciones, pues con una guitarra que me habían dejado, pues fueron sobre Rosalía de Castro. Como Xoi Miudiño, Un reprodo gaiteiro y Becker. La canción de Becker recuerdo que la hice con un piano que estaba literalmente, como dice uno de sus poemas, del salón en el ángulo oscuro, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. En vez del arpa había un piano. Y yo le dije al director de la residencia, ¿y puedo practicar en el piano? Sí, me dio la llave y me iba aquí al pabellón y ahí me pasaba por las noches, me escapaba y, bueno, me iba allí, me apetecía y con 4 acordes hice lo de Volverán las oscuras golondrinas. Yo me aficioné a la poesía con Rosalía y con Becker y hice aquí las primeras canciones. Claro, porque de alguna manera es que su vida es una trenza de transcursos, de idas, de venidas, de hilos, de casualidades. Tuvo que volver, estoy repasando muy rápido porque luego quiero entrar un poco, bueno, pues en lo que es su música y su trabajo. Pero es que me encantó escuchar su vida y ver, bueno, pues tuvo que volver de París y pedir un certificado aquí en Valladolid. No, lo pedí. Para poder matricularme en la Sorbona tenía que llevar un certificado de estudios de grado medio. Pero aquí fue cuando vio una guitarra, pasaba por la calle Santiago y vio la famosa guitarra que no se podía comprar porque valía muchísimo. 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. Y tuvo la grandiosa casualidad de que le contaron que había un festival. Me enteré en el tren, según venía de Ponferrada. Leí en el periódico, hay un fin de semana, la juventud, en Alas del Rey. Y dije, ¿dónde estará Alas del Rey? Y no sabía ni idea. Bueno, yo vine aquí, y es verdad, por la calle Santiago, muy cerca. Correcto. Me paré ante una escaparate. ¡Qué guitarra tan preciosa, dorada! Inalcanzable, que costaba 10.000 pesetas. Bueno, cogí el certificado y en vez de ir para Ponferrada, dije, pues me voy a Alas del Rey. Malo será que alguien de los que participa allí no me deje su guitarra. No me dejé. Créeme que esta mañana, por otros motivos también, hablé con Óscar Cuervo, que conocí muchos años después en la emisora de Radio Nacional aquí en Valladolid, en el Paseo de Zorrilla. ¿Sí? Y después de una entrevista, porque creo que iba a cantar en San Benito, y acaba la entrevista y él se viene, sale de la pecera y me dice, Amancio, yo soy el que te dejó la guitarra. No me lo puedo creer. Dije, hombre, le di un abrazo. Óscar Cuervo le dejó la guitarra con la que ganó el festival juvenil, de música juvenil en Alar del Rey. Y le dieron la galleta de oro. Vamos a ver esa galleta, por favor. Una canción que además que es lo más antifestival que se puede imaginar. Bueno, mira, ahí estamos. Esta foto es maravillosa. Pachi Andión, ahí a la derecha, que es el artista invitado. Fíjate. Y yo soy sentado a la izquierda con unas gafas oscuras. Óscar Cuervo es que está en el centro, así, con las manos en la rodilla. Sí, y ese fue el que le dejó la guitarra. Sí. Y ganó. Semana de la Juventud, 1969. ¿ves? María Lara del Rey, que la patrocinaba, bueno, pues una marca de galletas. Siro, galletas Siro. Correcto, bueno, esa es la más significativa, eso es. Y se llevó la galleta a su casa. Y la traje el otro día al Calderón para enseñarla. Hombre. Porque vino Óscar Cuervo, le invité. No me extraña. Sí. Y lo malo es que, lo bueno, mejor dicho, es que con la galleta, la reina de las fiestas me dio un sobre, que yo no le di importancia, me dio una chaqueta y digo, ¿qué había dentro? Y tal. Y cuando después ya estoy en el camerino hablando con Pachi Andión, que me iba a ir a París. Y ahí tenemos la galleta de oro. Esa. Y bueno, y decía, anda, un sobre de antes, si venía con 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. A que adivinamos todos lo que hizo con las 10.000 pesetas. Que se fue a y me fui comprar con ella a París. Oye, pero ¿y esa guitarra todavía la tiene? No. Dígame, hoy. No, porque cuando canté, estuve aquel año en París, se enamoró, digamos, un vecino francés que vivía encima de mi casita y dijo, oye, cómprame, el segundo año, véndeme la guitarra. Y yo quería tener una guitarra mejor.
Hoy no lo hubiera vendido, pero Hombre, entonces yo desde dije, luego. pues quédate con la guitarra. No le echo cuenta. Así no tengo que andar cargando con ella ahora cuando tengo que ir para... Ya compré otra mejor. Y ahí se quedó Se quedó en París, pero sí compré otra, claro. En París. Ahí en París, digamos que empezó, ahí ya el destino, ahí Amancio Prada vio que el destino tenía razón. O sea, ella no podía negarlo. Empezó a cantar, empezó a ir a festivales, conoció a grandes personalidades, de las que también hablaremos, y ahí empezó a actuar, dio algunos conciertos, cantó en la Casa del País Vasco, cantó para migrantes españoles. Tantos migrantes, muchísimos. Y ahí ya, bueno, le tuvieron que descubrir. De alguna manera le tuvieron que convencer que usted se tenía que dedicar a esto. No acababa de creerse que estaba yo tenía varias predestinado. llamadas. He tenido varias llamadas en la vida de gente que me ha llamado la atención, indicando el camino por el que debería andar o seguir. Pero tampoco fue una cosa así que se me apareciera la Virgen. Pues ¿en qué momento? ¿Y en qué momento no sé en en París? qué momento. No hubo uno concreto. Ese momento ese que hablábamos en Galar del Rey fue un momento importante. Luego, nada más llegar a París, una vez en la Casa de España, había muchas casas de España, centros de migración, y entonces alguien estaba allí cantando unas canciones, otro y tal, y yo dije, yo también canto. Y dije, pues canta una canción. Canté dos canciones y dije, pero ¿tú qué haces aquí? Y dije, pues estoy estudiando sociología rural en la Sorbona y voy a hacer una tesis sobre la agricultura a tiempo parcial en El Bierzo. Dice, pero tú cantas muy bien. Dije, bueno, muchas gracias. ¿Pero quieres cantar en el festival de la canción de la nueva canción de los pueblos ibéricos que se celebra ahora en diciembre en el Palais de la Mutualité? Dijo, hombre, viene Paquebáñez, Raimon, Inti Limani, Quilapayún. Dije, claro, pues claro. Pues va a ser que sí. Sí, claro. Y canto allí. Y entre bastidores estaba el director de una casa vasca, de un centro vasco. Y bueno, me aplaudieron a mí como si fuera uno de tantos, porque claro, yo era desconocido como otros también lo eran. Dije, bueno, pues fue maravilloso. Dije, oye, ¿quieres? Y ese día aquel hombre me dijo, vente, te voy, es que me ha entusiasmado, te invito a cenar en un restaurante chino. Un restaurante chino. Yo nunca había ido a un restaurante chino en mi vida. Y a los 2 días cogí el tren para pasar las Navidades en casa de mis padres. Llego a casa y me dice mi padre, ¿qué tal? Bien, bien, papá, ¿qué quieres que haga? Saca el abono de la cuadra de las vacas. Y yo estaba sacando el abono de la cuadra de las vacas y me paré un momento a pensar, ¿no? Dije, antes de ayer yo estaba cantando allí en París, con todo aquel... con aquella liturgia. Que ahora aquí, pero a mí aquello... me hacía recordar que yo era uno de aquellos niños que llevaba tierra en los zapatos. Y yo creo que eso le das más valor a muchas cosas y tienes a veces, si no más facilidad, sí más tenacidad para perseguir los sueños. ¿Y aquel día decidió? No es que decidiera aquel día. Aquel día me seguía pareciendo pareciendo imposible. ¿O lo valoró? No, yo fui y me dejaba llegar. Es que luego toda la gente me iba llevando por donde yo quería. Claro, porque mira, luego volvemos a París, ¿no? Y entonces de repente estamos Sí, en el Teatro de la fíjate. Chanson et du Rire, ¿no? De la canción y de la risa, y entonces está Amancio Prada, que estaba compartiendo escenario con Georges Brassens, con Lluís Klein... Yves Simon, Lavie, los demás no los conocemos. Ahí está Brassens, sí. Estuve 3 semanas cantando con él en ese teatro. Él estuvo 3 meses, estaba 3 meses. 3 meses. Lleno el teatro todos los días. Todos los días. Y cada 3 semanas cambiaban la primera parte. Y entonces a mí me invitaron, no sé cómo, ya no recuerdo cómo fue, pero me invitaron. Pero ahí se encontró. Sí. Y allí en ese escenario me vieron los que luego me grabarían el primer disco, también en París. Bueno, esta fue una de las portadas, esto es El Faro de Vigo, una noticia que se publicó de ese leonés que canta en gallego. Romántico, berciano. Bueno, estas fotos que me he ido encontrando que son fantásticas, porque bueno... Fue una gira, no había grabado ningún disco, pero vine acompañando a Luis López Álvarez, que era un poeta del Bierzo. Le había puesto música a algunos de sus sonetos, de un libro que tituló Monorrimos, y él estaba encantado que yo le cantara. Y entonces... Cuando sacó otro libro y vino a hacer la promoción y la presentación, dijo, vente conmigo. Y me fui de monaguillo y yo iba cantando a Rosalía. Y entonces me empezaron a conocer en Galicia, pues gracias a Luis López Álvarez, el autor de Los Comuneros, del libro de Los Comuneros. Y entre otras cosas, pues porque empezó a musicar... Eso debió ser en el año
72. Más o menos, sí. Sí. Yo lo he intentado fechar. No En tenía... el 73 ya grabé mi es. primer disco, Vida y Morte. Su primer disco que lo grabó en París. Ahí Sí, fue sí. donde empezó su carrera, por la Al razón cabo que de fuera. 5 años. Pero ahí empezó a grabar y bueno, pues a hacer para lo que estaba destinado Amancio Prada. Se caracteriza, fíjese que usted es un nombre, su nombre no tiene etiquetas. No sé, yo, por ejemplo, a lo mejor hablo de una manera un poco subjetiva. Cuando hablamos de Joan Manuel Serrat, pues hablamos del que fue el cantautor protesta. Pero yo cuando hablamos de que viene Amancio Prada a cantar, ¿y qué canta? Digo, pues es que no sé, porque canta de todo. Canta poesía, ha musicado a algunos de los mejores poetas de la literatura española, canta sus poemas, canta en castellano, canta en gallego. Es imposible ponerle, yo creo, una etiqueta a Amancio. Cantor. No sé cómo lo valora. Parece poco. Bueno, sí, pero como estamos tan acostumbrados, ¿no? ¿Y qué género? ¿Y qué canta? ¿Y qué toca? Y usted habla mucho de la belleza por la belleza de la música y de la poesía, de lo que es la poesía en sí misma, que es sonido, que es ritmo, que es tiempo. Y se centra en eso, en la belleza del cantar, del momento, de cómo disfruta. Es que me parece que la protesta, yo creo que es algo que nos atañe a todos en la vida, no solamente a los artistas, pero tal vez especialmente a los artistas. Pero ¿cuál es lo que se supone a un artista? Que aporta belleza en la pintura, en la escritura, en la música, en el canto, un poco de belleza al mundo. Y hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Y hacerlas con esmero. Una hogaza de pan es una obra de arte. Ese olor del pan recién hecho, no hay ningún perfume que se le pueda comparar. Y creo que entonces la belleza se puede tomar como una forma en un mundo donde parece que lo que predomina es la indiferencia, la chapuza, y venga, tírate, tente mientras cobro, esto ya está. No, hacer las cosas bien. Una canción no se acaba de cantar nunca, porque la estás perfeccionando siempre. Y para un artista es muy importante imaginar las cosas mejor de lo que es capaz de hacerlas, porque esa frustración lo que hace es motivarle, es un motor para seguir intentando, aproximándose a ese horizonte que por otra parte no deja de alejarse. Pero en ese empeño, hacer bien una canción, hacer bien un poema, hacer bien un programa de televisión, hacer bien cualquier cosa, que nos estén grabando bien, un trabajo técnico, eso da sentido a toda una vida. Y creo que en ese sentido también, si yo hago bien mi trabajo, puedo esperar e incluso, y no solo esperar y desear, sino exigir que el otro haga también el suyo. Porque entonces hay un intercambio ahí de potencias, de afecto, de amor. Porque no hay mejor amor que el darle algo que tú has hecho bien hecho para que otro lo disfrute y lo goce. Es que es una filosofía tan bonita y se oye tan poco, se oye tan poquito que yo creo que hay que recordarlo. Pues yo eso lo aprendí, eso de mis padres también. Sí. Se esmeraban muchísimo. Fíjate que era en aquella pobreza, mi padre a la hora de entresacar las manzanas, se veía una manzana que estaba moteada o que tenía una pinta de que podía ser podredumbre dentro de 3 semanas, ya la apartaba. Él quería que cada caja de manzanas fuera impecable. Y cuando trazaba los surcos con aquel arado romano, pues igual. Y mi madre cuando planchaba con un esmero que mi padre se ponía la camisa muy chulo. E incluso le daba un poco de azulete cuando lavaba aquellas prendas, que era una blancura reluciente, especial. Y cuando iba a amasar o a hacer el pan, lo mismo. Y mi abuela, había mucho afán por hacer ese orgullo de decir, qué bien hecho está. Es orgullo y casi orgullo y dignidad, ¿no? Es decir, vamos a hacer es un unas premio cosas. Primero para quien lo hace. Claro. Porque cuando tú haces un programa bien hecho, a que te vas para casa diciendo, jolín, qué bien, qué a gusto estoy. Hoy nos ha rentado. Nos ha salido muy bien, ¿no? Sí, es una satisfacción. Claro. Mía y de mis compañeros, que seguro que te están dando la razón, les estoy viendo por ahí, seguro. Bueno, y en estas trayectorias no nos va a dar tiempo a repasarlo todo,
pues se dedicó a poner música a Rosalía de Castro en gallego, que por cierto muchas personas piensan que es usted gallego, no, que es de León, del Bierzo. Sabe ¿Usted gallego. también lo piensa? Pues es que decía, yo siempre he oído que era de León, pero luego le oía cantar en gallego y decía, pues a ver si me he equivocado yo, que porque canta en gallego, pero no tenía esa ascendencia gallega. Es que los del Bierzo somos un poco especiales. Ya lo sé, que sois también esa... Es el pórtico natural de Galicia. Efectivamente. Todo aquel mundo de la labranza se expresaba lo mismo en gallego que en castellano. Más bien en gallego entonces que en castellano. Nos venían los airiños aires de Galicia, sí, y el caldo gallego, y la matanza, y grelos. todo eso, sí, toda la cultura. Y el pulpo y el Pero galiño. estamos ahí, yo creo que el Bierzo está ahí no para separar, sino para abrazar. Abrazar a la marratería con Lugo y con Orense por el río Sil, ¿no? Sí. Cuando estudiamos en la Ese hilo escuela. que les cose y les une. Y con Asturias, Sí. un tío mío de un poco más al norte, cerca, y de Ponferrada también, pero le gustaban las asturianadas. Entonces, esa conjunción, esa confluencia de acentos, de voces, de canciones, de aires y airiños aires, qué bien, a mí me encanta haber nacido en esa frontera, porque te da a entender lo relativos que son las rayas que trazan en los mapas y nos seguimos empeñando en trazar. Dicen, no, nosotros somos distintos, nuestra identidad es esta. Por favor, las identidades no tienes que buscarla, la tienes, la que tengas y ya está. La que vayas creando. Fíjese que usted nació en un pueblito del Bierzo y con el tiempo y con todos esos azares y esfuerzos también, no solo hablo de azar, pero bueno, también hay que trabajarlo y también hay que tener la voluntad. Todos los días estudiando, yendo a conciertos, viendo teatro, viendo exposiciones. No, el músico no solo tiene que estudiar música, tiene que empaparse, tiene que ver el mundo. En ese sentido, los 3 años en Valladolid fueron muy importantes. Había muchas conferencias, íbamos a todas las conferencias, íbamos a conciertos, íbamos al cine de arte y ensayo que se llamaba entonces. Y en ese sentido, Valladolid tiene una tradición, gracias, no en vano tiene la Seminci. Que nació esa semana. Un festival no es un festival cualquiera, es un festival de calidad. ¿No? Entonces, yo recuerdo que había no sé si estaba en el ambiente, pero desde luego yo bullía. Fui feliz. Recuerdo esos 3 años de Valladolid, ahora me doy cuenta, pues, claro, cuando estás viviendo las cosas no te das cuenta, las vives, pero luego ya con el tiempo... Ahora, cuando las cuentas, ¿no? Y las revives, claro, ¿no? Y te das cuenta de la dimensión que tuvieron en la vida de cada uno y en su espacio. Claro. Como por ejemplo, claro, yo no le pregunto por Valladolid, porque Valladolid, pues es verdad que lo vivimos todos los días, los de Valladolid, pero le pregunto, por ejemplo, pues por todos esos nombres que ha tenido oportunidad de conocer, ¿no? Pues desde Joan Baez a Paco Ibáñez o Carmen Martín Gaite, que he encontrado una foto maravillosa, bueno, que es guapísima. Ahí está, estaba en mi casa de Segovia. No recordaba esta foto tan joven, siempre tengo en mente fotos más bueno, pues de sus últimos años y no sé, poder estar con todos esos personajes históricos ya, podemos decir, cómo le tuvieron que enriquecer y ahora lo recuerdas, que esto es historia de España. Conocí a Carmen porque fue a verme cuando presentaba en el pequeño teatro de la calle Magallanes en Madrid el disco de Vida Morte y el de Rosalía de Castro, que este año cumple 50 años. Y recuerdo, iba con un amigo, Gustavo Fabra, crítico de arte, que escribía informaciones. Al acabar el concierto me saludó. Yo la conocía porque era amiga de Agustín García Calvo, a quien me he conocido en París. Acabamos en un boulevard, los boulevards con otros amigos, cantando. Y sabía muchas canciones en gallego. ¿Por qué? Porque su madre, Marieta, era de Piñor, un pueblecito de Orense. Y yo en ese momento, al acabar aquellos conciertos, me fui a ver a Segovia, enamorado de Segovia. No conocía a nadie en Segovia, no tenía ninguna amiga, ninguna novia, nada. Pero fui porque el escenario me parecía maravilloso. Lo había conocido un año antes, además coincidiendo con la Semana de Música de Cámara. Ella le gustó muchísimo aquella casa que tenía, pobre de solemnidad, pero con unas ventanas maravillosas al Pinarillo, al Valle de Clamores, al Alcázar que había cerca. Y en un libro suyo, 8 siglos de poesía gallega, descubrí las cantigas de amor y de amigo de los primeros trovadores galaico-portugueses, que en el año 80 publiqué un disco, Lelia Doura. Y dediqué el disco Carabel de Carabeles, porque muchas de las canciones de ese disco me las aprendí de ella. Otras venían de mi memoria,
de infantil, y otro amigo, Teófilo Camaño, un vagabundo, pero esa es otra historia. Un trovador, eso es lo que es. Dice que se denomina un cantor porque es la mezcla entre cantaor y trovador. Pero bueno, podrían ser muchísimas cosas. Los trovadores siempre cantaban poesía, más bien. Entonces, en ese sentido, sí. Bueno, y todavía estamos aquí recordando el pasado, pero hay muchísimo futuro. Ahora mismo, bueno, pues en este año he presentado un nuevo disco, que Prada, porque usted se apellida así, Amancio Prada. Sí. Su madre también se apellida. Nicolás que nos Prada olvidamos y Teresa siempre de los Prada. apellidos de las madres. Nicolás Prada. Nicolás Prada, Teresa Prada. ¿Sí? Y yo me apellido Prada de Prado. Prada. Bueno, Yo, es que realmente parece que el destino más bien me indicaba quedarme en el Prado allí con las vacas toda mi vida. Pero claro. no. Verdes prados, donde está mi paisao. Mi pasión sigue estando también en el Bierzo, en esos montes de Ferradillo, en aquel valle del ¿Es un homenaje a su familia y al Bierzo este disco? Sí. Es que este disco lo saqué hace ya un año para celebrar los 50 años del primero. Me pareció que era una bonita forma de celebrar. Vamos a ponerlo aquí, así lo pueden ver. Ábrelo si quieres. Así. Luego lo abrimos porque este me lo llevo yo, vamos, que ustedes lo sepan, que me lo voy a llevar aquí. Mira, Prada. Fantástico. Y este acaba de salir ahora, que es una reedición de las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, que incluye las... Parece que vengo aquí a vender algo, ¿no? Es un detalle que te Puede traía hablar de su disco y de su libro y de lo por que hablar quiera. un poco del presente también, ¿no? Fíjate. Jorge Manrique, sí. que es una de las cumbres literarias nuestras. ¿Y Hay unos versos de Jorge Manrique que están grabados en nuestra forma de sentir y de pensar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros allegados son iguales, los que viven por sus manos que los ricos. Mis padres eran de los que vivían por sus manos. Pues igual, la muerte cuando viene nos acompaña. Ya se sabe más versos que yo me acuerdo solo de los dos primeros. No, y luego he añadido en esta edición las coplas póstumas, porque cuando hice el disco hace unos años no sabía de su existencia. ¿Sabes cuáles son las coplas póstumas? Pues no sé. Cuando murió Jorge Manrique, herido en una batalla frente al castillo de García Muñoz, lo llevaron a un campamento y le quitan las ropas. Y al quitar las ropas para tratar de curarle esa herida, descubre que llevaba otras coplas dentro, ensangrentadas ya. Eran las coplas póstumas, que pueden considerarse como el prólogo o el frontispicio de las coplas ya editadas entonces, o, no sé si editadas o no todavía, o el epílogo o el prólogo. En cualquier caso, otra preciosidad. Oh mundo, pues que nos matas, fuera la vida que diste toda vida, pues en una cana nos tratas lo mejor y menos triste, es la partida. Mira, no sigo. Vamos a irnos como empezamos, con esta imagen, que yo sé que le gusta. Qué bien. Y a mí también. ¿Y no tenéis la de mi madre también? Porque pues es que no la he encontrado. Ay, pero, no la he encontrado, pero ya la buscaremos. Está aquí, porque me parece... Esto es de justicia poética, que aparece tenemos que abrirlo. Que aparezca mi madre. Vamos a ver. Vamos a terminar haciendo justicia poética. Y burlando al destino, que él ha querido burlar durante toda su vida sin hacerle mucho caso. Mira, está aquí, la acabo de ver. ¿Sí? Aquí. Eso es. Aquí. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Ahora se lo buscan. Teresa Prado, ¿no? Prada. Teresa Prada. Eso. Teresa Prada Álvarez. Aquí está. Oye, qué bonito. Mira, la vamos a poner aquí. Ahí está con su padre. Ahí está con su madre. Y gracias a ellos dos tenemos un gran invitado, un gran trovador del siglo XX y del XXI, Amancio Prada. Se nos ha acabado el tiempo, pero tendríamos para 1000 reportajes más y 1000 entrevistas más. Pues queda un café pendiente, entonces. O los que hagan falta, no se preocupe, habrá segunda parte. Encantado. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche. Con mucho gusto. Hasta muy pronto. Bueno, ya lo saben, siempre hay tanto que contar con nuestros invitados, pero bueno, esto es lo que hemos podido contarles en este tiempo. Seguiremos tomando más cafés pendientes. Hasta pronto.